Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Es un placer tener el honor de presentarles a ustedes el tema de gobernanza y trazabilidad en apoyo a la gestión forestal sostenible. Eh, desde eh, América Latina y el Caribe ha avanzado desde los últimos 15 años en temas de sistemas de trazabilidad con herramientas clave para la gobernanza forestal y control del origen legal de la madera. Tenemos ejemplos de éxito en la región, por ejemplo, en donde los países ya han estado transitando de sistemas que son en papel a sistemas digitales de trazabilidad y control forestal, en donde podemos ver, tenemos muchos ejemplos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá. También en la región hay dos países que han estado trabajando muy fuertemente para mejorar la garantía de la legalidad de la madera, asegurando que en la cadena de valor de la madera sea legal con acuerdos voluntarios de asociación con la Unión Europea, como lo es el caso de Guyana y Honduras. También es importante, como estaba mencionando anteriormente, la importancia de en estos sistemas de trazabilidad de la legalidad, las intervenciones de las comunidades, donde tanto Perú como Bolivia han hecho esfuerzos para incorporar a las comunidades, por ejemplo, en el caso de Perú, con las veedurías forestales, lleva muchos ejemplos que puede compartir. Eh, de todos estos 15 años de avance en los sistemas nacionales de trazabilidad forestal, tenemos unas lecciones aprendidas que quisiéramos compartirles. En estos tiempos se ha mejorado, ¿verdad? La gobernanza del sistema forestal, en donde ya ha reducido la ilegalidad de la madera y ha mejorado, reconocido derechos territoriales en algunas comunidades locales y pueblos indígenas. También es importante que ha, se han comenzado a impulsar alianzas multisectoriales, en donde se ha dado para que esto funcione. No solamente pueden ser los estados, tienen que entrar, ¿verdad?, el sector privado y las comunidades locales. Es importante que se ha visto todo el cambio, ¿verdad? Siempre evolucionando este enfoque de pasar a la digitalización de estos sistemas que ayudan a la gobernanza y acceso a mercados legales. Inclusive también ahora se están usando tecnologías de inteligencia artificial para la información forestal y también uso de tecnologías como drones para mejorar estos sistemas de la gestión de la trazabilidad de la madera. También importante el acceso a mercados, que definitivamente estos sistemas de trazabilidad amplían la posibilidad de los países en acceso a mercado, en donde, por ejemplo, tenemos el acceso como en leyes de Estados Unidos, como la ley LACI y la ley de la Unión Europea para reducción de emisiones por deforestación y degradación, que con estos sistemas ayudan a que sean verificables eh, el origen de la madera. También importante fomentar la verificación independiente, ¿verdad? Y como les mencionaba anteriormente, como el ejemplo en Perú con la veeduría forestal de las comunidades locales que apoyan también a este proceso de verificación. También no solamente en los temas de la trazabilidad, sistema de trazabilidad de madera, sino que también a sistema de trazabilidad de cadenas de suministro agroalimentarias. Aquí tenemos en varios de los commodities apoyo, por ejemplo, en el caso de Perú y Ecuador, que están trabajando fuertemente en implementar trazabilidad digital y catastro rural para georreferenciar el origen de cacao, café, palma en sus países.
También importante el avance muy grande que está haciendo Costa Rica y Colombia en todo el tema de, o sea, la Nacional de Cafeteros, el Instituto de Café de Costa Rica, en donde han estado trabajando para mejorar la trazabilidad de donde están las fincas cafeteras, todos los lotes, que llegue la información georreferenciada. Y buscando diferentes certificaciones para la libre deforestación. En Colombia también no solamente están viendo el tema del café, sino que también la palma aceitera, que están operando sistemas geoespaciales robustos para tener alertas de deforestación en las fincas. Y por último, tenemos la Argentina y Brasil, que están trabajando fuertemente en la carne, en el caso de Argentina, y Brasil, en el caso de la soja, en donde los sistemas que están establecidos, que tienen, por ejemplo, en el caso de Argentina, que están asociados a sistemas sanitarios de sanidad animal, estos sistemas se complementan con sistemas de trazabilidad también para ver riesgos de deforestación con otros sistemas existentes en el país, y también de la soja, que están más enfocados, o sea, comenzaron en sistemas fiscales, donde se hace la trazabilidad de donde vienen los predios, pero con otros sistemas de apoyo se ven para poder ver los riesgos de deforestación. Eh, esto, sin embargo, estos avances siguen habiendo muchos retos, ¿verdad? Para estos sistemas de trazabilidad de cadenas libres de suministro agroalimentarias. Todavía tenemos, pues, hay limitaciones, porque como decía, que ya hay unos que se pueden enfocar, se están enfocando antes en trazabilidad de sanidad, pero tendrían que ir transitando hasta integrar monitoreo de la deforestación. También hay mucho todavía en estos sectores, muchos eh, intermediarios, y ayuda, pues se requiere formalizar y capacitar comerciantes para asegurar trazabilidad confiable en toda la parte de la cadena, ¿no? Todos los eslabones de la cadena. Eh, Todavía hay un desafío grande para el riesgo de mezcla, porque, por ejemplo, en los centros de acopio, por ejemplo, del café, a veces no se identifica de dónde vienen, qué fincas vienen, entonces eso, no se sabe cuál es legal o no, o si viene de deforestación o no. Entonces, este tipo de estructura para diferenciar es importante en los centros de control. También una gobernanza inclusiva, ¿verdad? Siempre importante, como esto es tema económico, obvio que no podemos trabajar solamente, el gobierno tiene que trabajar fuertemente con el sector privado para que estos sistemas sean efectivos. Además, todavía hay un acceso desigual a la tecnología. Justo como estábamos comentando de la importancia de los pueblos indígenas o de comunidades locales también, muchos de estos, los pequeños productores son los que más afectados se ven. Y les es más difícil adoptar diferentes acciones. Importante también que para poder ver si estas cadenas de valor son libres de deforestación, debe tener datos geoespaciales, y todavía hay insuficiencia. Sin embargo, es importante mencionar que la FAO, como mencionó Juan anteriormente, se han creado sistemas para apps, bueno, para que sean fáciles de usar, que son libres de uso, y fáciles para no necesitar tener mucha experiencia para poder apropiarlos. Entonces tenemos el WISP, Ground, que pueden servir a los países para mejorar sus sistemas geoespaciales. También hay una importancia de la interoperabilidad de los sistemas para consolidar los datos, porque a veces están muy separados, entonces eso dificulta la trazabilidad. Y por último, pues la gobernanza de los datos, que es muy importante, pero también importante que esa gobernanza
no deja a nadie atrás. O sea, hay que tomar en cuenta también que los pequeños productores también tienen que ser, digamos, responsables de su, de, o sea, tener la información de sus fincas, o sea, no solamente que sean o los gobiernos o las empresas a gran escala. Entonces, quedan entonces después de estos retos, quedan estos desafíos comunes de sistemas de trazabilidad. Está la fragmentación normativa, ¿verdad? Ahí existen muchos marcos, pero habría que buscar la coherencia entre los marcos existentes y a veces también existe ambigüedad legal, porque claro, aquí estamos hablando, si hablamos de trazabilidad, también vemos inclusive que están en diferentes ministerios involucrados y a veces hay leyes que son contradictorias. O sea, hay que verificar esas leyes y porque sabemos que para que sea sostenible en el tiempo, estos sistemas tienen que estar normados para no evitar fluctuaciones en cambios de gobierno, por ejemplo. La capacidad limitada, claro, esto también tiene que, justo con las normas, ayuda, ¿verdad?, a fortalecer la capacidad de personal que se encargaría, pues apoyaría a estos sistemas de trazabilidad. Y obviamente, hablando de importancia de mantener la equidad, porque este tipo de acciones del sistema de trazabilidad más modernos puede ser, no, puede más bien incluir, aumentar la desigualdad, dejando atrás a los pequeños productores. Entonces, con esto, mencionado esto, las recomendaciones que damos a la comisión calientan los miembros a discutir la importancia estratégica de los sistemas nacionales de trazabilidad forestal y alimentaria como facilitadores de la gestión forestal sostenible y la buena gobernanza, a fortalecer el diseño e implementación de sistemas nacionales de trazabilidad forestal y la participación de los administradores forestales en el diseño e implementación de sistemas de trazabilidad agroalimentaria para mejorar la gestión forestal sostenible, reducir la deforestación y la degradación forestal y apoyar un enfoque de paisajes más integrados para la gestión de la tierra. Además, fortalecer los sistemas nacionales de trazabilidad forestal y agroalimentaria para apoyar la buena gobernanza forestal y mejorar la transparencia de las cadenas de valor agrícolas y forestales. Además, se alienta a los miembros de la comisión, calienta a los miembros a explorar cómo los sistemas de trazabilidad pueden apoyar objetivos nacionales como el cumplimiento legal, la sostenibilidad y el desarrollo inclusivo, al tiempo que ayudan a alinearse con las regulaciones comerciales internacionales. Y por último, fomentar el intercambio de experiencias, conocimientos técnicos y mejores prácticas para sistemas de trazabilidad entre países de la región, utilizando la cooperación sur-sur para fortalecer las capacidades institucionales, armonizar los marcos legales y ampliar soluciones tecnológicas adaptadas a contextos locales. Con esto, se invita a la Comisión a recomendar a la FAO a compartir información sobre reglamentaciones del comercio internacional relacionadas con los productos forestales y agrícolas y la ordenación sostenible de los bosques. Compartir las mejores prácticas y lecciones aprendidas sobre el desarrollo de sistemas de trazabilidad en la silvicultura y la agricultura y la introducción de normas y definiciones internacionales pertinentes. Proporcionar apoyo técnico con previa solicitud para ayudar a los países a diseñar, implementar, adaptar y mejorar los sistemas de trazabilidad forestal y agrícola. Y por último, ayudar a movilizar fondos e inversiones para sistemas de trazabilidad forestal y agrícola. Con esto, muchas gracias y habrá preguntas. Muchas gracias, presidente. Buenos días, tardes ya, distinguidos delegados. Es un placer para mí presentar el documento de contexto que está etiquetado como el LAC FC/2025/4, que
va a servir de base para discutir el punto 5.2 del orden del día relativo al financiamiento para la gestión forestal sostenible, la conservación de los bosques y la restauración forestal. Esta presentación entonces servirá de punto de partida para las discusiones y el debate sobre las recomendaciones de la Comisión a los países y a la FAO que dejaré indicadas en la última diapositiva. Entonces, como contenido de la presentación, propongo estos 6 puntos para resumir los elementos del documento de contexto, empezando sobre un resumen, una presentación de por qué es importante la financiación forestal en América Latina y el Caribe, cuál es el panorama de financiamiento actual. Después iremos con el avance en el desarrollo de estrategias nacionales de financiación forestal en la región, para luego pasar a identificar algunos desafíos y oportunidades, algunas conclusiones y luego los puntos a tener en cuenta para la discusión del punto 5.2. Entonces, bueno, ¿por qué es importante la financiación forestal? Los bosques son esenciales para la mitigación del cambio climático, la biodiversidad y los medios de vida rurales. Creo que no hay consenso en eso. Los instrumentos internacionales y los países parte lo han expresado, por ejemplo, a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde se enfatizan la importancia de conservar, proteger y restaurar la naturaleza y los ecosistemas para alcanzar el objetivo de temperatura del Acuerdo de París, también con una mención muy específica a detener la deforestación, hacer todos los esfuerzos por detener la deforestación hasta el año 2030. Por su parte, el Convenio de Biodiversidad Biológica también anima a tomar medidas urgentes para detener e invertir la pérdida de biodiversidad a fin de poner a la naturaleza en la senda de recuperación en beneficio de las personas y del planeta. Entonces, sin embargo, y ya lo estaban anticipando en el cierre anterior, la financiación sigue siendo insuficiente. Por ejemplo, en el contexto de cambio climático, los bosques reciben aproximadamente el 2% del total de la financiación destinada al clima, mientras que para alcanzar los objetivos mundiales se requiere al menos triplicar para el 2030 o quintuplicar esas inversiones que se hacen a nivel, a nivel de los bosques. Entonces, claramente, aunque la financiación internacional para el clima y la biodiversidad desempeña un papel crucial en la transición hacia prácticas de uso de la tierra que sean sostenibles y hacia la conservación y gestión de los bosques por sí sola, también la conclusión es que no es suficiente para cerrar la brecha de financiamiento forestal. Entonces, para salvar esa brecha se requiere una combinación estratégica de financiación internacional y nacional procedente de fuentes tanto públicas como privadas, como se intenta mostrar en este esquema que está presentado en pantalla. Ahí es muy importante resaltar que los presupuestos públicos nacionales terminan siendo habilitantes, así como la financiación de las cadenas de suministro como unas fuentes esenciales de apoyo para los bosques y los medios de vida rurales, mientras que instrumentos asociados, por ejemplo, al financiamiento carbono, los pagos basados en resultados, los mercados de carbono y el apoyo y la cooperación de ayuda al desarrollo pueden ayudar a armonizar esos incentivos y a ampliar sus éxitos. Entonces, este enfoque mixto, digamos que aumenta el valor de los bosques en pie, apoya las iniciativas de restauración y mejora el acceso de los pequeños agricultores a financiación mediante instrumentos que refuercen las cadenas de suministro, que reconozcan los servicios ambientales y que garanticen una financiación estable y plurianual, ¿sí? Que sea predecible para las políticas y programas. Entonces, digamos, en resumen,
de lo que se trata es de promover una combinación estratégica de fuentes e instrumentos de financiamiento para cerrar esa brecha financiera que está ya identificada y que es bastante alta. Entonces, en ese contexto también el panorama actual de la financiación forestal, dependiendo de las fuentes que se miren y cada año las están actualizando, pero bueno, tomé esta que hace parte fue presentada en un webinar sobre innovación en el financiamiento en el mes de junio en la FAO, en donde digamos que la financiación forestal se compone de diversas fuentes e instrumentos de financiación que a menudo están distribuidos de manera desigual y carecen de coordinación en muchos casos. Se estima que cada año se movilizan entre 120.000 y 150.000 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales la mayor parte, esto para bosques en todos los comercial, biodiversidad, cambio climático, ese es como el financiamiento total de todas las fuentes privadas nacionales, que está estimado en un 40-45%, seguidas de fuentes públicas nacionales, que puede ser un 35, un 40%, privadas internacionales 15 a un 20% y públicas internacionales a través de la ayuda oficial al desarrollo 2%. ¿Sí? Por eso, digamos, otra vez el énfasis en esa importancia de tener una planeación, una combinación estratégica de esas fuentes de financiamiento. En general, estos fondos pues, se canalizan a través de una amplia gama de instrumentos financieros, entre los que se incluyen asignaciones presupuestarias, subsidios, préstamos comerciales, subvenciones, capital, bonos verdes, mercados de carbono y pagos basados por resultados. Según estos análisis, más del 50% de la financiación se destina a las cadenas de valor forestales y alrededor del 40% apoya los esfuerzos de restauración y conservación, mientras que solo una pequeña fracción, menos del 10%, se destina a políticas forestales y desarrollo de capacidades, áreas que son también cruciales para lograr un impacto a largo plazo. Entonces, esta estructura de flujo pone de relieve la necesidad de una combinación entonces estratégica también de liderazgo nacional, porque el financiamiento público y privado a nivel doméstico pues es relevante también para asegurar que llegue el financiamiento también en una forma adecuada y útil para los bosques, y sin duda también es un argumento para animar a incrementar también los esfuerzos para el apoyo internacional para colectivamente cumplir plenamente con todos los objetivos que están relacionados con los bosques y clima. Vamos ahora al tercer punto de la presentación, que es el avance en las estrategias nacionales para la financiación forestal. Entonces, digamos que esto es relevante, digamos, también en el contexto de el objetivo 4 del Plan Estratégico de las Naciones Unidas para los Bosques 2017-2030, que pues, los países en el marco del Foro de Bosques de las Naciones Unidas han aprobado. El objetivo 4 se refiere a la movilización de recursos para la gestión forestal sostenible y la elaboración de estrategias de financiamiento forestal. Es uno de los indicadores que los países reportan. En este momento está el ciclo de reporte de presentación de informes sobre todo el plan estratégico, incluidos los indicadores del objetivo 4 para el periodo 2024-2026. El Foro de Bosques debe estar publicando el reporte en 2026, pero aquí nos adelantaron un poco este año cómo van las cosas. Entonces, hay 7 países que han
eh, reportado el desarrollo de estrategias nacionales y además también los países miembros de la ODCA elaboraron una estrategia regional de financiamiento con apoyo de la Red Mundial de Facilitación del Financiamiento Forestal, que es una red que es, el secretariado está en el Foro de Bosques de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, digamos, esto es como un poco donde hay mandato a nivel global, donde los países tienen orientación sobre el desarrollo de este tipo de instrumentos, pero más allá de eso, creo que la cuestión importante a resaltar acá es que las estrategias nacionales de financiamiento forestal pues terminan siendo una herramienta fundamental para apoyar el diseño y la implementación de una gestión forestal sostenible vista desde un punto de vista amplio, ¿no? Que apoye a conservar los bosques, a reducir la deforestación, a mejorar la restauración y obviamente el manejo forestal sostenible. Entonces, este es un instrumento que permite a los gobiernos abordar el financiamiento forestal de una manera integral y programática. Permite alinear los esfuerzos de movilización de recursos con las prioridades nacionales y mejorar la coordinación entre actores. También tiene como beneficio que puede promover soluciones basadas en los bosques mediante la mejora, por ejemplo, en el seguimiento de la silvicultura o en los presupuestos nacionales y combinado con una planificación sectorial, por ejemplo, con agricultura u otros sectores que compiten en algunas ocasiones también por el suelo, ¿no? Entonces, además permiten la armonización de la financiación pública, privada e internacional para reducir la fragmentación y duplicación y también permiten priorizar la inversión en áreas de alto impacto como la restauración, la conservación y el desarrollo de las cadenas de valor. Algunas experiencias que se vienen avanzando también dentro de este grupo, por ejemplo, de los 7 países que mencionaba o 9 países que mencionaba hace un ratito. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile han avanzado en el análisis de cuál es el panorama financiero en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, que es un instrumento de política que en Chile responde a las 3 convenciones, ¿no? A la Convención de Cambio Climático, a la Convención de Biodiversidad y a la Convención de Certificación. Y, digamos, la actualización, digamos, de esa componente de la estrategia, que es la parte de financiamiento, permitió pues ya identificar acciones con información, con financiación insuficiente o disparidades regionales, por ejemplo, en la implementación, así como fuentes o instrumentos que pueden contribuir a cerrar esa brecha y que quedarán incorporados en una hoja de ruta, porque pues es un proceso que está en marcha. En el caso de Colombia, también el análisis y actualización de la estrategia pues permitió identificar el déficit de financiación, que en el caso de Colombia asciende a 1.060 millones de dólares contado hasta el año 2030, así como las diferentes fuentes de financiamiento que se deberán articular a través, en el caso de Colombia, uno de los instrumentos claves para este proceso es el Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Entonces, estos ejemplos simplemente para poner de relieve la importancia de una cobertura integral en las actividades relacionadas con los bosques, es decir, viendo todos los ángulos, conservación, restauración y gestión forestal sostenible, también de los mecanismos eficaces de gobernanza para gestionar los flujos financieros y la priorización estratégica de las intervenciones basadas en criterios técnicos y económicos. Hoy día, tal vez hace 15 años no era tan así, pero hoy día hay muchísima información sobre el costo de implementar medidas de acción digamos, si uno ve de una manera amplia en el sector agrícola y forestal, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en el contexto de las estrategias de reducción de deforestación, cuando los países empezaron a desarrollar estas estrategias, no había mucha información de cuánto costaba implementar determinada medida. Ahorita ya América Latina ha sido exitoso, digamos, en movilizar recursos de financiamiento para implementar las estrategias, entonces
también hay más información para poder tomar decisiones basado en criterios ya técnicos y económicos. Y finalmente, dentro de esas lecciones también es importante tener en cuenta que para maximizar la eficacia y atraer inversiones, las estrategias de financiamiento forestal deben estar obviamente alineadas con los compromisos nacionales e internacionales clave, ¿no? Incluidos los planes nacionales de desarrollo, la contribución determinada a nivel nacional, las estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad, los objetivos voluntarios para lograr la neutralidad en la degradación de la tierra, etcétera. Entonces, ¿cómo está avanzando la región? Un poco para concentrarlo en una diapositiva, ya lo he venido mencionando, digo, al menos 9 países, digo al menos porque pues este es el proceso de reporte, habrá otros países que no han reportado, pero que ya tienen una estrategia, pero al menos 9 países reportan avances en el diseño y o actualización de las estrategias de financiamiento. Allí están Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Jamaica, México, Perú, Surinam y Venezuela. También se han implementado varios métodos financieros nacionales innovadores, digamos, dentro de esa visión integral de las diferentes fuentes de financiamiento, como los impuestos al carbono y los pagos por servicios ecosistémicos. Cerca de 10 países están implementando o considerando al menos la implementación de este tipo de mecanismos dentro de la región de América Latina. También hay 7 países latinoamericanos que son Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú que están avanzando en un piloto para fortalecer la presentación de informes y el seguimiento al gasto público forestal. Esto también en el contexto de una solicitud hecha en la COFLAC anterior a la FAO y pues cuyos resultados se van a estar evaluando mañana en una reunión de discusión con este equipo de países que han estado trabajando en este piloto y que vincula, por ejemplo, instrumentos de reporte de la FAO como el reporte de gasto público en agricultura a FAO Stat, o sea, la división de estadística. También se están realizando esfuerzos para garantizar que la financiación llegue a los pequeños productores. Hay múltiples ejemplos en la región, creo que por lo menos de los países que están implementando financiamiento internacional también, muchos de estos elementos incluyen instrumentos para tratar que ese financiamiento llegue directo. Digamos que en el contexto de los apoyos que FAO está dando, por ejemplo, a través del mecanismo de bosques y fincas, que es en inglés es el Forest and Farm Facility, se ha demostrado que canalizar la financiación a través de las organizaciones de productores, las pequeñas organizaciones de productores forestales, da resultados en términos de resiliencia climática, equidad de género, conservación de la biodiversidad y mejora en los medios de vida. Entonces, digamos, en lecciones aprendidas que hay en la región, son países que hacen parte del programa como Bolivia, Ecuador, Colombia y Guatemala, que se convirtieron recientemente en países que hacen parte de esta red de países que participan en el mecanismo de bosques y fincas. Entonces, hay también, estos son los avances, pero hay unos retos importantes en esto y que ya como que los hemos venido mencionando en varias diapositivas o en varios espacios de la conversación acá, y es que los presupuestos nacionales son limitados y los bosques suelen tener una prioridad baja cuando se trata de distribuir esos presupuestos a nivel nacional. También la fragmentación institucional reduce la eficiencia en la implementación o en el uso de los recursos. Los instrumentos financieros están algunas veces infrautilizados debido a la débil integración o a problemas en el diseño mismo. El acceso a la financiación internacional se ve obstaculizado por procedimientos complejos también. Eso ampliamente resaltado por los países en varios espacios,
y digamos que existen lagunas sistémicas en los datos y en la presentación de informes sobre las finanzas públicas nacionales. Entonces, aquí un poco es, volviendo otra vez, es importante conocer el nivel de financiamiento y la composición de ese financiamiento para ver cómo responde a los diferentes, o sea, para ver si está en el nivel adecuado para, por ejemplo, responder a los niveles de ambición que los países tienen en términos de sus metas globales de cambio climático y biodiversidad. Eh, hay también, por supuesto, oportunidades. Entonces, eh, en ese contexto, hay también avances en la reforma de subsidios que son perjudiciales para los bosques, y se viene desarrollando este enfoque de el nexo entre agricultura y bosques para tratar de identificar esos subsidios perjudiciales y redireccionar hacia acciones que sean positivas con los bosques. Hay instrumentos innovadores, como lo mencionaba, como los impuestos sobre el carbono y el pago por servicios ambientales, que pues al final del día estos son todos esfuerzos que se hacen a nivel doméstico y en muchas ocasiones con financiamiento público. A nivel internacional, pues también hay avances importantes en términos de predecibilidad en el acceso a los recursos. Entonces, hace poco, al final de 2024, el Fondo Verde del Clima, por ejemplo, aprobó la política de Red Plus. Como algunos de ustedes saben, el Fondo Verde del Clima había implementado un programa piloto que permitió recuperar lecciones aprendidas sobre el acceso al financiamiento basado por resultados, y luego de 4 años de discusión en la junta directiva del fondo, finalmente en 2024 fue aprobada la política de red. Entonces eso lo que hace es que para cada ciclo de programación del fondo hay, dentro de los presupuestos que tiene el Fondo Verde del Clima para el respectivo ciclo de programación, ya esto hace parte de los instrumentos a los que los países pueden acceder siempre y cuando pues cumplan los requisitos de la política. Pero entonces eso es un paso importante en términos de la predecibilidad del financiamiento y la alineación además con las orientaciones que los países han planteado en el marco de la Convención de Cambio Climático en este caso. También hay avances en los acuerdos relativos al artículo 6. América Latina, pues lo mostraban ahorita Juan, en las acciones que han tenido, está bastante activo en identificar oportunidades que vengan para el sector de agricultura y bosques, y hay nuevos instrumentos emergentes que se están desarrollando, como el Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre. Espero que esté haciendo bien la traducción, que es el Tropical Forest Forever Facility, que se espera que vea la luz ahorita en la COP30 en Belém do Pará. Mecanismos como el de bosques y fincas, que proporcionan otros modelos adicionales para asegurar que el financiamiento también llega a las pequeñas organizaciones y a los pequeños productores. Entonces, digamos, acá quisiera como resaltar que también, mientras que los pagos basados en resultados, los mercados de carbono y el apoyo a los donantes no son como la fuente principal del financiamiento, pero sí pueden ayudar a, a escalar o ampliar los éxitos de los esfuerzos que los países están haciendo. Ya entonces vamos cerrando esta presentación, y estos son como más elementos un poco a guisa de conclusión, digamos, de los elementos importantes que quisiera resaltar de la presentación, y es que, digamos, la implementación de los cambios necesarios a gran escala, pues requiere entonces una integración eficaz de la financiación pública y privada, que los instrumentos adaptados debe haber instrumentos adaptados para llegar a los pequeños agricultores, las micro, pequeñas y medianas empresas, las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas, y las estrategias nacionales de financiamiento como una plataforma para coordinar y armonizar esas finanzas y políticas para el logro de los objetivos. Entonces, finalmente, para consideración de la comisión, estos son los puntos que están
en el documento de contexto. Entonces, es invitar a la comisión a considerar estos puntos de un lado para recomendar a los países miembros. Entonces, es recomendar que los países miembros sigan desarrollando y aplicando estrategias nacionales de financiación forestal para mejorar la coordinación y buscar formas innovadoras de financiación, que creen incentivos para que el sector privado acceda a los mercados, fomente la innovación y movilice financiación para las cadenas de valor sostenibles de la madera y otros productos forestales. Y en relación con elementos que la Comisión puede recomendar a la FAO, es que la FAO promueva el apoyo a la eliminación de los incentivos perversos, apoye metodologías para analizar los flujos de recursos públicos y privados, apoyar a las autoridades forestales nacionales en la financiación y la coordinación con los enfoques basados en paisajes, apoyar a los países en el acceso a el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el Fondo Verde del Clima y a nuevos fondos para impulsar la producción de las pequeñas empresas, los pueblos indígenas, las comunidades locales y los pequeños agricultores, y facilitar la coordinación con las plataformas regionales como la OTCA, la CCDA, SICA y el Fondo de las Naciones Unidas sobre Bosques y otros organismos para reforzar la capacidad de negociación y también apoyar los esfuerzos para acceder a la financiación basada en carbono, incluidos los pagos por resultados a los que se refiere, por ejemplo, la política del GCF sobre Red Plus. Con esto entonces cierro mi presentación, presidente. Muchas gracias.